Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta charla. Durante los próximos 50 minutos voy a presentar este trabajo, Arduworm, a Functional Malware Targeting Arduino Devices, en el cual presentamos una pequeña prueba de concepto y sobre todo vamos a hablar de seguridad de Arduino y también sobre todo de falta de seguridad de Arduino. Primero, quiero poner un poco en contexto este trabajo. Yo vengo del mundo de la academia, he trabajado en una universidad, he trabajado en la Carlos III, estoy en Cambridge, y este paper, este artículo, fue otorgado con el premio a Mejor Artículo de Investigación en las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad organizadas por INCIBE en Granada, en junio de este año. Este trabajo se realizó con otros compañeros del grupo de Computer Security Lab de la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente, Jorge Rodríguez, que en aquel momento estaba estudiando el máster en ciberseguridad y ahora trabaja como ingeniero de seguridad en Amazon, en Dublín, y Alejandro Calleja, que estaba y está haciendo su doctorado allí en temas de detección de malware, en smartphones, en dispositivos del Internet de las Cosas, etcétera. Y yo mismo, que estaba allí, ahora estoy en la Universidad de Cambridge. Durante esta charla, pues primero voy a hacer una pequeña introducción a un problema que ya se ha comentado aquí en charlas previas y que todos estamos familiarizados con él. Y luego voy a explicar un poco Arduino, y concretamente la plataforma que hemos utilizado aquí, que es el Arduino Yum, para aquellos que estéis menos familiarizados, pues un poco, y también porque entraremos en las entrañas de la arquitectura de Arduino, porque es donde hemos ido nosotros, es donde hemos visualizado que hay un fallo de seguridad que puede dar pie a ataques si se explotan las vulnerabilidades. Entonces, voy a comentar qué análisis de seguridad hemos hecho. Yo no, como digo, vengo del mundo de la academia, no soy un auditor de seguridad. Simplemente, cuando nosotros en investigación hacemos un análisis de seguridad, empezamos a trastear con las cosas, a ver cómo funciona esto, a ver qué tiene esto, a ver qué no tiene. Y cuando encontramos algo así que decimos, anda, mira, si esto resulta que es posible que aquí alguien pudiera hacer un buffer overflow. Vamos a hacerlo y nos ponemos. Entonces, no hacemos un análisis exhaustivo. Yo sé que aquí hay muchos que venís de compañía y dicen, wow, menudo análisis de seguridad que han hecho. Nosotros hemos ido a lo que necesitábamos, ¿vale? Y pues de hecho, ese análisis de seguridad dio pie a una publicación. Aquí en el mundo de la academia vivimos de publicaciones. Luego voy a comentar la explotación propiamente dicha de AVR, que es la arquitectura que utilizan los arduinos. Entonces, es ahí donde está propiamente dicha la mayor contribución de este trabajo. Nosotros hemos demostrado y hemos probado, había un par de trabajos que también lo mencionaban, pero nosotros hemos ido un poco más allá, proponemos además una fase de post-explotación de malware y hemos demostrado que estos sí están ahí, están funcionando los arduinos, son muy bonitos, permiten hacer un montón de cosas chulas, pero tienen ese problema que no es un problema de decir, ay, no, pues parcheo el software y ya está, no es un problema inherente a la arquitectura. Entonces, aquí ya comento, perdón, aquí ya os comento que voy a entrar un poquito más a bajo nivel, vamos a hablar a nivel de ensamblador porque el ataque funciona ahí, pues para los que seáis un poco menos técnicos que estéis preparados. Y luego hablaré propiamente de lo que es la fase de post-explotación, lo que hemos llamado Arduworm, porque hemos pues utilizado las capacidades de conectividad a Internet pues para crear este pieza de malware que no está funcionando. Nosotros tenemos el código fuente disponible para que la gente se lo pueda bajar y hacer lo que le apetezca. Y luego voy a comentar brevemente, si tengo tiempo, que espero que sí, un poco una solución al problema de la explotación en AVR, que es una especie de ASLR, que ya se ha comentado aquí en las dos charlas anteriores, se ha comentado que es una especie de ASLR para AVR que hemos propuesto, y que dio pie también a otra publicación. Comenzamos con la introducción. Hoy hemos visto en la charla previa de Nico pues que tenemos hooligans en casa, ¿no? Tenemos hooligans rusos que han entrado ahí, les hemos dejado ahí, les hemos dejado acceso a Internet y cualquier persona puede acceder. Bueno, es una manera de hablar de que el Internet de las cosas es un paradigma que engloba todos estos dispositivos smart, que todo es inteligente. Aquí empieza a ser todo inteligente y cada vez nosotros vamos siendo lo menos, que si frigoríficos, que si termostatos, que si luego para conectarme con el móvil, que si una puerta para que mi gato entre, le pongo un collar con un RFID y cuando viene mi gato se abre y cuando no. Aquí podemos hacer un sinfín de posibilidades y casi siempre hablo pues de cosas así, pues de smart homes, etcétera, pero también el Internet de las cosas es muy útil en proyectos industriales. Entonces, está claro que el Internet de las cosas nos ayuda, pero el problema que tiene es que
tiene varias fallas de seguridad. Entre otras cosas, lo que comentaba, luego vamos a hablar un poco, es que muchas veces estos dispositivos son lo que se llaman commercial off the shelf. Son dispositivos que directamente uno los coge del mercado, se los compra, los pone y ala, ya tengo mi monitor para mi bebé, no tengo ni idea de seguridad, no tengo ni idea de configurar un sistema, simplemente he comprado esto, me bajo a la aplicación y ya desde cualquier sitio puedo monitorizar a mi bebé con una cámara. Claro, esto está muy bien porque nadie tiene que configurar nada, pero si estamos utilizando configuraciones por defecto, pues es precisamente lo que la Mirai Botnet esta, por ejemplo, ha explotado. Entonces es importante. ¿Y por qué es importante además? Bueno, primero porque muchas veces estos dispositivos tienen su presencia en escenarios críticos, ¿vale? Pues podemos hablar, pues si estamos hablando de un termostato, pues bueno, te pueden subir o bajar la temperatura de casa. A veces esto, pues si están controlando un CPD, puede ser crítico. Si trabajáis con CPD, cuando se va el aire acondicionado, todo el mundo entra en pánico. Luego también tiene el problema de que hay muchas veces que se utilizan estos dispositivos o arquitecturas de estos dispositivos en dispositivos médicos implantables. ¿Qué ocurre si yo tengo un marcapasos que es electrónico, pero tiene una pequeña conexión Wi-Fi o por RFID para que si me tienen que hacer algún tipo de operación de urgencia se pueda desactivar solo por el médico? Entonces eso, hay unas fases de autenticación, pues se ha probado que este tipo de tecnología puede ser explotada. Pues imaginaos qué ocurre si alguien controla mi marcapasos, ¿no? Y luego además es crítico por la conectividad que tienen, ¿vale? Están conectados a Internet y entonces muchas veces ¿a quién le va a interesar a mí cogerme o bueno, sí, puede interesar a mucha gente, pero ¿quién controlar la nevera de mi casa? Pues venga, te hago un ataque y todo se te fastidia toda la comida. El problema es que estos dispositivos se utilizan para luego ataques más serios de denegación de servicio. Y aquí entra otra vez algo que ya se ha mencionado, ¿vale? Que ha sido un ataque muy reciente, pero que ha tenido bastante presencia en los medios, que es la Mirai Botnet, que se demostró que la mayoría del tráfico que el ataque de denegación de servicio que se produjo el 21 de octubre y que atacó directamente, además esto es una cosa que muchas veces los sistemas se vieron afectados Amazon, se ve afectado Verizon, Ryanair, empresas que puedes decir, pero ¿cómo puede pasar esto en una gran empresa? Pues es porque atacaron al DNS que utilizan esas empresas, al DIN Server. Entonces era un DOS bastante bien pensado, pero que realmente lo que utilizaba por debajo era, como lo que decía Nico, simplemente una vulnerabilidad de usuario y contraseña por defecto, que tenían un montón de dispositivos, casi todos ellos del Internet de las cosas. Entonces, esto es un ejemplo de por qué es importante proteger estos sistemas. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, primero, son dispositivos que muchas veces tienen recursos limitados. El ejemplo más claro es la batería. No podemos poner ahí mecanismos de defensa que gasten más batería que la propia funcionalidad normal del dispositivo. No podemos aplicar, a lo mejor, antivirus potentes o, bueno, cualquier mecanismo de defensa. Hay que tener cuidado y tienen que ser, muchas veces, mecanismos ligeros. Entonces, eso es un reto para la industria y para el mundo de la academia. Y luego, además, aparecen nuevos vectores de explotación. Tenemos que asumir que el atacante es capaz de coger nuestro sistema y analizarlo, porque muchas veces están desplegados en sitios abiertos, o muchas veces es una cámara la que yo tengo aquí, que es la misma cámara que venden en cualquier sitio, en el Carrefour o donde sea. Entonces, tenemos que asumir que el atacante puede coger y analizar ese binario y analizar esa arquitectura y, por lo tanto, ser capaz de luego atacar nuestro sistema. Entonces, dentro de todo el mundo de Internet de las cosas, como he comentado, este trabajo se basa en Arduino, ¿vale? Arduino es una plataforma que está siendo muy utilizada en Internet de las cosas porque permite hacer un sinfín de proyectos. Ahora voy a hablar un poco más de ello. Pues, por ejemplo, hay un dron que está basado en Arduino. Hay también proyectos para hacerte tu propio guante, o hay un sinfín de tutoriales en Internet que te permiten, oye, pues mira, cómprate un Arduino, este chip, y te bajas este software y no sé qué, y lo pones y mira, ya tienes tu radar en Arduino, ¿vale? Entonces, es una arquitectura que a lo mejor no está siendo tan utilizada en procesos industriales, porque, bueno, ARM de sobra ha sobrepasado las capacidades de AVR, pero es un sistema tan barato y tan sencillo de utilizar que muchos pequeños proyectos lo están utilizando. Pero el problema es que hasta hace relativamente poco, y nosotros aquí hemos entrado, la gente decía, no hay malware para Arduino, no, Arduino es seguro, porque es que, claro, el problema de Arduino es que es tan básico y es tan ligero que es complicado tanto organizar ataques. Hacer un ataque, pues no puedes hacer ataques muy complejos, luego vamos a ver por qué, pero también es complicado hacer defensas, pero se puede, ¿vale? Se puede, es una de las cosas que nosotros hemos entrado en este trabajo.
Vamos a hablar ahora del Arduino Yun, que es el dispositivo específico. Arduino, esto cogido de la página web, es una plataforma para hacer proyectos de electrónica open source, tanto en software como en hardware, y es sencillo de utilizar. En el caso de Arduino Yun, incorpora además la capacidad de conectividad a Internet. Básicamente un Arduino lo que se compone es de un microcontrolador, ¿vale? Que es el que se habla AVR, ¿vale? En el caso del Arduino Yun es un ATmega324, que es donde están conectados, donde tú puedes conectar los distintos gadgets, no sé cómo traducirlos al español, los distintos cacharrillos, pues si quiero poner un sensor o una tarjeta Wi-Fi o quiero poner un receptor de una antena Bluetooth, lo que queréis poner, eso va al Arduino y luego pues tú te programas tu sketch, que se llama tu programita en Arduino, lo flasheas y eso ya lo controla todo. Se programa en C, se compila, se enchufa ahí y ya está funcionando. Entonces, mucha gente demandaba y hay muchas placas que te ofrecen una tarjeta Wi-Fi directamente para conectarla al Arduino. Pues lo que hizo el Arduino Yun es, bueno, pues vamos en lo que es el mismo dispositivo, en el mismo chip, vamos a meter no en el mismo chip, en el mismo dispositivo vamos a meter los dos chips. Vamos a meter uno que es un microcontrolador de Arduino típico y luego además un microprocesador Atheros, ¿vale? Basado, que es bastante ligero, pero que tiene ya más capacidades y además que tiene una distribución de Linux, ¿vale? Entonces ahí ya tiene un Linux, tienes unos periféricos, tiene una tarjeta Ethernet, tiene una tarjeta Wi-Fi, tiene para poder conectarte por USB, tiene para meter también una tarjeta SS, es como un pequeño ordenador, un microprocesador. Entonces, estos dos chips, ¿vale? Tanto el microcontrolador Arduino como el microprocesador de Linux, están conectados internamente por un puerto serie, hardware, que está ahí puesto, que no se puede en principio utilizar para otras cosas, y con un software que se llama Bridge, ¿vale? El Bridge, vamos a hablar de ello más adelante porque es el componente crítico, el que nosotros aquí hemos utilizado para hacer lo que se llama ArduWorm. Vamos a la parte de Arduino, como he comentado, voy a ir entrando más a bajo nivel. Hemos analizado la arquitectura de Arduino, es AVR, ¿vale? Esta arquitectura igual es una diferente, probablemente conoceréis x86, ARM, pues AVR es otra arquitectura y está basada en Harvard. Es una arquitectura de tipo Harvard, distinta, por ejemplo, a otra que a lo mejor los que hayáis estudiado o estudiéis ingeniería informática o cualquier otra cosa, la típica arquitectura von Neumann que nos enseñan, pues Harvard es otro paradigma, otra arquitectura que tiene la peculiaridad que divide físicamente lo que es la memoria flash de la memoria SRAM, ¿vale? O sea, que físicamente esas memorias están divididas. En la memoria flash es donde se guarda todo el código, el código de aplicación, ¿vale? Que es el que tiene el programita que se va a ejecutar y además tiene un bootloader. Esta memoria no se puede escribir y no se puede leer, solo se puede ejecutar. Y se puede escribir y leer, solo desde un sitio que es el bootloader. Entonces, cuando tú quieres flashear un nuevo programa, cuando quieres instalar un nuevo programa, lo haces a través del bootloader, una cosa que, bueno, se llaman Inserited Programmer, ISPs. Entonces, tú enchufas ahí tu programita, el bootloader lo va escribiendo y ya salta al inicio. Cada vez que se resetea el dispositivo, lo primero que se ejecuta es el bootloader, ¿vale? Esto es interesante porque luego lo utilizaremos. En el caso de la memoria RAM es la que tiene pues, el código, los datos, el heap, stack, los vectores de interrupción y no puedes poner ahí, no se puede ejecutar, solo puedes leer o escribir. Entonces, evidentemente, esto es una medida como las que han comentado algunos compañeros esta mañana, DEP, Data Execution Prevention, que es tú no puedes en el mismo sitio inyectar tu shellcode, tu memoria, y además, tu código y además ejecutarlo, ¿vale? Porque o escribo o ejecuto, no se pueden hacer las dos cosas. Y esto está hecho de manera física, no hay un sistema operativo que marque la página como que se puede leer o lo que sea, esto es físicamente. Entonces, se evitan típicos ataques de inyección de código, ¿vale? Luego veremos que, evidentemente, un atacante, esto ya está más que solucionado desde el punto de vista del hacker y hay otras cosas que es lo que utilizamos aquí, que son ataques de reutilización de código. Luego volvemos a ello. Y bueno, una cosa que no tiene, que esto también volvemos, es que no hay ningún tipo de control de memoria. O sea, aquí no hay un sistema operativo, aquí no hay nada. Aquí cuando tú te cargas la memoria, hace un Stack Overflow, eso se queda en un estado indeterminado y lo que ocurre ahí es que hay un timer, hay un timer hardware, que es un watchdog, que hace que cuando el código se queda ahí el dispositivo, lo que hago es lo reseteo y fuera, ¿vale? Un poco así como lo que decidió hacer en su día Microsoft con el pantallazo azul, ha habido un problema, pum, pantallazo azul, y volvemos a, pues aquí no es un pantallazo, no hay nada, simplemente se resetea.
Importante, bueno, desde el punto de vista para cuando luego explique la defensa, la memoria flash está organizada en páginas, ¿vale? O sea, que está paginada, como otras memorias que podéis conocer, y el puntero, el contador de programa, el program count del PC, no apunta directamente a la instrucción que se quiere ejecutar, sino que apunta a la página que se quiere ejecutar, y dentro de esa página hay una parte que apunta a la página y los bits luego menos significativos apuntan al offset dentro de la página, ¿vale? Esto, bueno, lo comento aquí porque cuando luego explique cómo hemos hecho nuestra defensa, lo de aleatorización, lo que hacemos es mover páginas. Entonces es importante entender esto porque el contador de programa, esta forma de funcionar, esta forma de instrumentación de AVR nos vino muy bien pues, para diseñar la defensa. Bueno, en cuanto a Linux, tiene un OpenWRT, que lo conoceréis muchos, es el Linux, la distribución de Linux para dispositivos embebidos, ¿vale? Ligeros, routers, etcétera. Pues hay una versión específica que es el OpenWRT Yum. Y aquí, pues bueno, decir que toda nuestra investigación, toda la labor de investigación que dio pie a todo esto, empezó en diciembre del año pasado y lo que hacemos es, bueno, vamos a coger el OpenWRT y vamos a analizarlo. Bueno, pues la versión que hay ahora se liberó en mayo de 2016 y hay cosas que han cambiado, que luego lo voy a comentar. Entonces, para los que seáis familiares, tengáis conocimiento de OpenWRT, hay algunas funcionalidades añadidas específicas, como es el bridge, ¿vale? Que está implementado en Python dentro del OpenWRT. Y como digo, esto es un componente crítico. Y bueno, como ocurre muchas veces con esto, pues hay un único usuario que es root y la contraseña cuando tú te compras un Arduino Yum por defecto es Arduino. Entonces, pues bueno, evidentemente ya tenemos juego ahí para hacer cosas. Voy a hablar un poco de esta fase inicial que hicimos, del análisis de seguridad. Nos preguntamos, bueno, si yo me compro un Arduino Yum y lo quiero utilizar en mi casa para controlar la puerta del garaje o para controlar lo que sea desde el móvil, ¿esto es seguro? ¿Podemos confiar en Arduino Yum como nos dice todo el mundo en los foros que no, Arduino es seguro? Bueno, para empezar la parte de Linux ya hemos visto que no, porque tiene ahí cosillas, ¿vale? Entonces, nosotros nos pusimos a analizarlo. Empezamos como empezaría cualquier persona con conocimientos de seguridad, que es, voy a coger un Nmap, un Nessus, voy a empezar a mirar puertos que tiene, lo que es hacer un análisis de caja negra, sin entrar dentro a ver qué me dice esto. Y ahí ya vimos cosillas. Y luego nos metimos, cogimos una shell y empezamos a cacharrear a ver cómo funcionaba el bridge, etcétera. Y luego nos metimos en la parte de Arduino. Lo primero que teníamos que hacer es, bueno, esto de AVR, esto no me lo han explicado en la carrera, ni no sé qué. Entonces nos cogimos la especificación y empezamos a estudiar cómo funcionaba, qué tenía, qué no tenía, bueno, pues un poco para analizarlo. Y sobre todo la librería esta Bridge, cómo está implementada. Ya os digo, el Bridge es un software que corre tanto en Linux como en Arduino y que se conectan entre ellos. En Linux está implementado en Python y en Arduino es una librería. Arduino también tiene una API bastante grande, tiene muchas librerías. Pues es una librería implementada evidentemente en C. Y bueno, pues eso vimos ya que, anda, si podemos hacer lo que queramos un poco con la memoria y empezamos a cacharrear y a jugar y bueno, pues dio pie a algunas pruebas de concepto y al trabajo que estoy explicando aquí. Entonces, la versión que había hasta mayo de 2016, que estaba desde 2014, pues era un zoológico aquello, porque se puede hacer, tenía un montón de fallos de seguridad. Los paquetes que venían por defecto, el Dropbear, que es el servidor SSH que venía, era vulnerable pues para hacer, por ejemplo, enumeración de usuarios. Aunque bueno, si ya sabemos que el único usuario es root, tampoco nos interesa y tiene una contraseña por defecto, pero bueno, son fallos de seguridad que estaban ahí sin parchear, ¿vale? También se puede hacer ejecución remota de comandos por una vulnerabilidad que había en el BasicBox, que es si lo conoceréis muchos, es el tool que viene con comandos de Linux un poco más ligeros. Y bueno, pues he dejado aquí el artículo, que ya os digo, está un poco desfasado porque ya han liberado la nueva versión. Estoy seguro que hay cosas que no han parcheado, pero bueno, está ahí. Y luego el análisis del bridge, lo que vimos es, bueno, vamos a cogernos el Python, vamos a analizar esto cómo funciona, ya empezamos a entender el protocolo, tiene un protocolo de comunicación por el puerto serie, te voy a mandar esto, no te mando esto. Y lo primero vimos que quién ejecuta el bridge. No hay un usuario así de estos que hay a veces para los demonios de Linux, etcétera. No, se ejecuta con root, ¿vale? Entonces está corriendo un proceso que lo ejecuta root. Y todos los comandos que vienen por Arduino, como suponemos que Arduino es seguro, no están autenticados, todo se ejecuta. Entonces todo lo que me viene por el Arduino, yo lo ejecuto aquí, lo ejecuto con permiso de superusuario. Bueno, pues entonces ya ahí, como entenderéis, pues eso es lo que dijimos, ¿vale? Pues entonces, ahora si logramos explotar la parte de Arduino, vamos a hacer lo que nos apetezca con permiso de superusuario en la parte de Linux. Y entonces,
nos metimos en la parte AVR, aquí repito algunas cosas las que he dicho ya, que tiene una memoria flash, una memoria... Entonces, lo que he comentado antes de que la división está donde está el código de los datos hace que no sea posible hacer ataques de inyección de código. Pues lo que vimos nosotros es que se puede hacer ataques de reutilización de código, vulnerable a stack, heap overflow, etcétera. Y el bridge, como comentaba, aunque luego voy a volver a esto, está ejecutado, es una librería en C que en Arduino, en AVR, no hay un módulo de carga dinámica de módulos, no hay un componente para hacer carga dinámica de módulos. En cualquier PC, en cualquier arquitectura así a lo mejor que es más, nos suena más, cuando tú haces doble clic y ejecutas un binario, se carga en memoria y todas las librerías que apuntas se empiezan a cargar en memoria, si algunas ya estaban, bueno, pues ya todo lo que conocemos, y ahí es donde juega SLR, es decir, no te voy a cargar aquí, te voy a poner cabeza en un sitio distinto. Bueno, pues aquí no hay un módulo de carga, esto es todo estático. Cuando tú lo compilas en un PC o donde sea, tú compilas el programa que está en C con un compilador especial y se hace el linkado con todas las librerías que va a utilizar. Y eso es un binario que va tal cual a la flash y se ejecuta. Entonces, las librerías están ahí. Y nosotros vimos que la librería del bridge tiene una función que cuando tú importas el bridge, aunque sea para utilizar cualquier otra cosa, se importa toda la librería. Y ahí hay una función que es la que nos gusta a nosotros, que es run_cell_command, ¿vale? Que recibe por argumentos un puntero al comando de Linux que se quiere ejecutar. Entonces, esto es una manera para que un sketch, un programita desde Arduino, pueda ejecutar un comando en la shell de Linux. Bueno, pues ya teníamos, vamos cogiendo cosillas. Y como digo, ya que no podemos inyectar código, pues una técnica que a mí siempre me había gustado cuando leía papers, pero nunca me había puesto de verdad a hacer cosas con ella, era el Return Oriented Programming y los ataques de reutilización de código. Y dijimos, pues mira, vamos a hacer un 2x1 y nos pusimos con ello. Bueno, la explotación de VR ahora es donde voy a entrar un poco más a bajo nivel, a ensamblador, para explicar cómo funciona estos ROP, ¿vale? Que ya, bueno, creo que también se han mencionado hoy, pero voy a explicar un poco más y para explicaros cómo lo hemos utilizado en Arduino para explotar a VR. Bueno, pues la idea de todo esto es, si yo no puedo inyectar el código, voy a utilizar lo que ya esté ahí. Es decir, yo sé que hay binarios, hay programas que están corriendo en memoria y que el código que está ahí se puede ejecutar, porque si no, no estarían corriendo. Pero a mí no me dejan meter mi programita, mi shellcode, porque no me dejan escribir en memoria y a la vez ejecutar, ¿vale? Entonces, si está alguna de estas medidas de Data Execution Prevention, Write or Execute que hay por ahí, pues lo único que le queda al atacante es reutilizar el código existente. Entonces, todo lo más sencillo es, bueno, pues yo sé que está por ahí la función de libc execve, pues le voy a llamar a esa función para que se ejecute. Simplemente voy a cambiar. Claro, esto se basa en decir, lo primero que tiene que hacer un atacante es secuestrar el flujo de ejecución del programa. El programa normalmente se está ejecutando con unas instrucciones, cuando hay un loop o una condición, saltan a un lado o a otro, pero está pensado para que se ejecute de una forma. En cuanto al atacante dice, sí, lo siguiente que vas a ejecutar es lo que yo diga. Cuando yo secuestro el program counter, el flujo del programa, ya puedo decirle al programa que ejecute lo que a mí me apetezca. Y aquí es donde está la magia. Entonces, ahora ya lo que tengo que hacer es, ¿qué me apetece a mí? Pues lo más sencillo es, quiero que ejecutes esta función de esta librería, execve, ¿vale? Pues, evidentemente, esa función está esperando que le pases por parámetro lo que quieres ejecutar. Pues bueno, en los PCs en x86, pues eso, como se puede pasar por la pila, pues todo, tú se supone que controlas la pila, se lo das, etcétera. Entonces, eso era la forma más sencilla, ¿no? Pero ¿qué ocurre si no una función no nos sirve? Si queremos hacer otras cosas que no están implementadas en una función de una librería. Y aquí entra lo que es un poco así mágico, que es el Return Oriented Programming, que es lo que se basa es, bueno, pues vas a ejecutar un poquito de aquí, un poquito de aquí. Entonces, lo que voy a ir haciendo es encadenando lo que se llaman gadgets, que son pequeños fragmentos de código, o sea, pequeñas instrucciones que se ejecutan de manera secuencial y que se van ejecutando de una forma que a mí al final todo eso puesto en secuencia hacen lo que a mí me apetece como atacante. ¿Y por qué se llama Return Oriented Programming? Hay otros paradigmas, yo no voy a entrar, hay otros que es Jump Oriented Programming, hay otras cosas, yo estoy dando el Return Oriented Programming. En el caso del Return Oriented Programming lo que se basa es que lo que tienen que ser todos esos fragmentos de código tienen que acabar en un return. ¿Por qué? Y aquí, pues bueno, lo que pongo aquí en la transparencia, cuando vamos en cualquier lenguaje de ensamblador, la mayoría de ellos tienen una función que es cal, rcal, como sea, que lo que hacen es, cuando se está ejecutando un programita, quiero ejecutar una función, lo que sería un método o una función que está en otro lado,
y hago una llamada call a esa dirección, a esa función o lo que sea. Entonces, cuando esa función se ejecuta, cuando termina tiene que volver y eso tiene que seguir donde estaba. ¿Y cómo se sabe, cómo se pasan esa información? A través de la pila. El call lo que hace es poner en la pila, hace un push de la dirección de retorno, la siguiente al call, para decir, bueno, cuando tú termines, luego vuelves aquí. Entonces, se ejecuta esa función y un return lo que hace es, bueno, ¿y ahora dónde tengo que volver? Cojo de la pila la dirección de memoria que me habían puesto y digo, vale, pues lo siguiente que vamos a ejecutar es esto. Y ya el flujo llega y todo funciona bien. Claro, ahora ya damos por hecho que un atacante puede controlar la pila y damos por hecho, por lo tanto, que un atacante puede cambiar ese valor de retorno y puede secuestrar el flujo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos encadenar distintos gadgets? Pues ahora el atacante, lo que dice es, bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es, lo siguiente que vas a ejecutar es esto, pero cuando acabes, luego te voy a poner un puntero a otro sitio y cuando acabes, otro. Entonces, lo que consiste esto es en la pila ir metiendo los distintos punteros y la información que haga falta, porque muchas veces el código en sí consume y escribe datos en la pila, entonces hay que tener un conocimiento de cómo funciona el programa, pero tú puedes decir, vas a ir ejecutando esto y cuando termines esto y así se va encadenando todo. Y así pues es como lo que hemos utilizado nosotros para gran parte de la explotación. Perdón, se me ha ido. Vuelve. ¿Vale? Bueno, pues objetivo principal, ejecutar un comando en el OpenWRT desde Arduino. Entonces, para eso vamos a utilizar esta función. Lo primero que vimos es que esta función recibe por parámetro un puntero al comando que se quiere ejecutar. ¿Y cómo se pasan los argumentos en AVR? Si se hubieran pasado en la pila, mucho más fácil, porque así ya no tenemos que hacer nada, pero aquí se pasan por registros. Entonces, cuando se ejecuta una función, lo que dice, vale, yo tengo, por ejemplo, tengo que ejecutar este comando. ¿Y dónde está? Pues donde me digan a mí, en este caso los registros 24 y 25, ¿vale? Eso lo mismo. Entonces, se carga la dirección que tú quieres ejecutar en los registros 24 y 25 y luego se llama a esta función runCellCommand, que ya internamente sabe que el puntero al comando que se quiere ejecutar está ahí en esos registros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, secuestrar el control del flujo de control. Luego, preparar el comando. Tengo que escribir en la memoria el comando que yo quiero ejecutar. Es un comando de Linux. Imaginaos, nosotros en nuestro caso es descargarse un script y ejecutarlo. wget, lo que sea. Ese es el comando que yo quiero que se ejecute. Pues ese comando, ese string, lo tengo que escribir en memoria. Y luego ya preparo los argumentos y le digo, oye, pues ahora registros 24 y registro 25, apuntar a ese comando de ahí y ya salto directamente a la función y ya todo le dejamos hacer, ¿vale? Entonces, lo que voy a explicar ahora es, porque la fase de escribir en memoria es un poco más compleja, en el paper, que está publicado, abierto, por supuesto. Entonces, en el paper tenéis más información a los que queráis entrar un poco más en detalle. Yo aquí voy a explicar también un poco para ver cómo funciona esto. Una vez imaginamos que ya está escrito el comando en memoria, cómo se puede hacer para llamar a la función runCellCommand. Entonces, esto es un Stack Overflow típico que utiliza un buffer overflow. Aquí tenemos una llamada, ¿vale? Una función que le he llamado vulnerable function, ¿vale? Una función vulnerable. Entonces, cuando se llama esa función de aquí, la dirección de retorno DBE se guarda en la pila, ¿vale? La pila crece hacia arriba. Esta dirección de retorno se guarda en la pila, se empieza a ejecutar esta función que lo primero que hace es hacer un push de varios registros. Esto es una técnica, esto es lo que se llaman los prólogos y epílogos de las funciones, que es para guardar. Porque esta función va a usar estos registros. Pues entonces, lo que había lo guardo en la pila, hago lo que yo necesite y luego lo restauro. Y así todo sigue funcionando igual, ¿vale? Entonces, tenemos ahí esos registros, va creciendo y vamos a suponer que tenemos un buffer. Esto ya lo habréis visto 1000 veces. Tenemos un buffer que declarado como variable local, entonces se guarda espacio para este buffer en la pila hacia arriba, ¿vale? Desde 0 hasta un tamaño buffer size. Y luego, bueno, evidentemente por aquí hay más cosillas. Aquí la vulnerabilidad está que ocurre si este buffer se rellena de forma vulnerable, que no se controlan los límites, un buffer overflow típico, ¿vale? En este caso nosotros lo que hemos supuesto es, vale, el chip AVR está recibiendo datos del puerto serie del Bluetooth, mientras haya datos disponibles lo vamos guardando en el buffer. Y aquí no hay una condición de que I no sea más grande que el buffer size. Aquí yo, mientras haya datos disponibles, Entonces, esto es suponer que hay una vulnerabilidad de buffer overflow. En la práctica y en este mundo que vivimos hemos visto que esto ocurre muy a menudo, ¿vale? Entonces, suponiendo que esto sea posible, ya un atacante puede rellenar ese buffer con padding, puede cargarse todo lo que quiera y lo único que cuando haya que volver a algún sitio, ahí ya el atacante puede elegir dónde quiere saltar después, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar?
Pues bueno, lo que nosotros encadenamos es, vamos a imaginar, esta es la función vulnerable, cuando vuelve esa función, imaginamos que el atacante pone la dirección de un gadget, un fragmento de, de código que hemos encontrado por ahí en el binario, o sea, aquí suponemos que el atacante tiene acceso al binario y puede analizarlo. Hay un fragmento de código que es un pop en R25, pop en R24 y luego un return. Perfecto, porque ahora esto lo que hace es coger de la pila valores, los guarda en los registros 24 y 25 y luego hace un return. ¿Vale? Pues entonces le digo, vale, pues en 25 y en 24 te paso el comando, el puntero al comando que ya lo tengo por ahí escrito, ¿vale? Esto también lo hace el exploit, lo que pasa es que no lo he explicado. Te paso el puntero al comando que está por ahí y cuando luego tú vayas a hacer un return, te paso la función, la dirección de memoria donde está Ransel command. Entonces, este gadget de aquí, que es el primero que se ha ejecutado con este punterito, coge de la pila el puntero al string, ¿vale?, que quiero ejecutar, al comando, y luego este return lo que va a buscar es, ¿y qué ejecuto ahora? Pues ahora vas a ejecutar la función Ransel command. Entonces, esto es como un pequeño gadget que lo que hace es simplemente, lo hemos llamado en el paper, lo hemos llamado load arguments, carga los argumentos, ¿vale? Pero bueno, tenemos una serie de gadgets que llamamos guarda esto, resetea el chip, etcétera. Entonces, en el paper tenéis más detalles. Esta sería el diagrama, podéis buscar este diagrama de toda la fase de inyectar un comando en memoria antes de ejecutar todo esto de aquí. ¿Vale? Entonces, pues, algo que es importante que veáis aquí es que por eso le decía, por cómo está la AVR diseñado, la pila siempre está en la memoria RAM en la posición más alta y crece hacia abajo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, un atacante no puede poner todos los punteros de todos los gadgets cuando, si alguna vez hacéis un tutorial o si lo habéis hecho, si lo conocéis, cuando haces un ataque de ROP en un PC, en un x86 o en ARM, que también ahora está bastante de moda, eso, pues tú al final el payload que le pasas es un montón de punteros y luego pues lo que necesitas consumir de la pila. Entonces eso es un payload grande que en la pila pues vas tirando y en principio no te quedas sin memoria. Aquí te quedas sin memoria enseguida porque como la pila empieza en la última posición, tu espacio para tu payload está limitado por cuánto haya subido el stack pointer hacia arriba, ¿vale? Y normalmente nosotros hemos probado pues las típicas tests estos que vienen de Arduino, pues casi nunca tienes una capacidad de hacer un payload grande. Entonces, ¿cómo funciona, cómo se puede solventar esto y cómo se solventa en Arduino? Pues básicamente lo que se hace es, como cada vez que tú haces un payload de esto, te estás cargando la pila, te estás cargando el dispositivo, al final lo que ocurre es que eso se ejecuta, hace lo que tú quieras, pero claro, se queda en un estado crash, ¿vale? Pantalla azul. Entonces entra el watchdog timer y lo que hace es resetear el dispositivo y todo vuelve a empezar de cero. ¿Y qué ocurre? Pues si vuelve a empezar de cero, el atacante dice, pues vuelvo a explotarlo otra vez, mando otro payload, se resetea y entonces nosotros asumimos y lo hemos automatizado en un programita en Python que va mandando cosas a través del Bluetooth, manda un exploit, espera un poquito para que se resete eso y luego vuelve a mandar otro exploit, una secuencia de comandos para que se ejecute y así poco a poco. Por eso tenemos un gadget que es resetea el chip, es decir, ejecuta esto y resetea, ejecuta esto y resetea, ejecuta esto y resetea. Y entonces, como todo vuelve a empezar de cero, pues el programita va funcionando. Y aquí, pues bueno, luego este modelo de adversario, que es el que han asumido otros trabajos. O sea, esto es una cosa que no nos hemos inventado nosotros porque realmente asumimos que un atacante no va a poder hacer todo en un shot, ¿vale? Porque si alguien puede, pues ahí están los Arduinos abiertos y adelante, pero es realmente complejo. Pero haciéndolo así poco a poco, sí que puedes hacer cosillas. Entonces, una vez que esta es la fase de explotación de AVR y me gustaría dejar claro que lo que aquí hemos demostrado es que tú puedes atacar dispositivos Arduinos, cualquier dispositivo que tenga un chip AVR, que son prácticamente todos los Arduinos y otros sistemas, ¿vale? AVR es una arquitectura, no es muy común, pero se utiliza bastante. Entonces, cualquier dispositivo que tenga AVR es vulnerable a este tipo de ataques. Entonces, nosotros lo que hemos utilizado es el YUN. ¿Por qué? Porque el YUN tiene este bridge, el YUN tiene esta conectividad a Internet, pues para hacer lo que hemos llamado el worm, ¿vale? La pieza de malware. Pero realmente lo que hay que quedarse con esto es que cualquier librería que utilice Arduino va a poder ser utilizada por un atacante utilizando técnicas de reutilización de código. En el momento en que una persona, y por ejemplo, si tienes un dispositivo conectado a Internet o tienes, por ejemplo, el Arduino YUN,
no tendría sentido que un Sketch corriendo en Arduino no implementara las funciones del bridge para poder utilizar la parte de Linux. Entonces, nosotros hemos asumido eso. Suponemos que si hay un dispositivo con, por ejemplo, si tuviera conectado una cámara de seguridad o si tuviera un termostato, lo que sea, el Sketch va a tener algún tipo de librería, va a tener algún tipo de firmware para controlar esa cámara. Entonces, si tú eres capaz de utilizar ese firmware haciendo técnicas de reutilización de código, pues vas a poder hacer un poco lo que quieras. Nosotros lo que queremos aquí es utilizar el Linux, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos planteado este Arduworm, que básicamente el comando que ejecutamos, aquí, esto no funciona, o sea, nosotros lo hemos hecho en local, con nuestro IP, no teníamos un dominio, pero básicamente lo que es bájate este programita, porque ya os digo que es bastante costoso, a lo mejor este comando de aquí a lo mejor tardaba como 10 o 12 segundos, entre que iba mandando, iba reseteando y no sé qué, pues al final tardaba 10 o 12 segundos, que es bastante, pero bueno, nosotros no decimos ejecuta esto y luego lo otro, lo que proponemos es bájate este gusano, ¿vale? Y ya metemos el bicho en el Linux y ya a partir de ahí lo tenemos controlado. ¿Y qué es lo que hace el bicho? ¿Qué es lo que hace el gusano? Bueno, pues primero instala un payload, instala una RAT, ¿vale? Pues esto fue una prueba de concepto pues para demostrar todo lo que se podía hacer, que evidentemente es cualquier cosa que se os ocurra con permisos de superusuario en un OpenWRT conectado a Internet. Bueno, pues mandamos para afuera la contraseña. Esto ya es un poco, pues, esto también lo utilizamos. Jorge estaba en su momento estudiando el máster y yo le dije, bueno, pues haz una pieza de malware que tenga un poco técnicas que hemos visto en una asignatura que impartía yo, que era análisis e ingeniería de malware. Pues haz ingeniería de malware, haz lo que te apetezca. Entonces, pues bueno, se puso, pues mando para afuera el fichero de contraseñas, el shadow, eso le llega a un servidor que en este caso no hacía un John the Ripper, no hacía ningún tipo de craqueo propiamente dicho, sino que simplemente esperaba un poco y le devolvía un diccionario para luego propagarse. Y bueno, instalaba una RAT, ¿vale? Está implementada en Python, la tenéis ahí pública por si queréis verlo. Y luego empieza a hacer reconocimiento alrededor. Pues bueno, voy a ver qué hay por aquí con el puerto 22 y el puerto 23 abiertos. Se puede hacer lo que se quiera en interfaces activas. Se hacía fingerprinting del sistema operativo. Ahora solo funciona en la versión que teníamos para Linux, porque evidentemente pues, si encuentra un dispositivo Windows, pues adelante con él, se pueden hacer otras cosas. Y luego además buscaba puertos series adicionales. ¿Por qué? Porque podía darse que tuviera algún puerto serie abierto, por ejemplo, porque tenga otro Bluetooth, esté conectado con otros dispositivos a través del Bluetooth, y por ahí, por el puerto serie, el ataque que yo he explicado, el exploit de Return Oriented Programming, funciona a través del puerto serie. O sea, el Arduino está tomando datos de un puerto serie. Si habéis trabajado alguna vez con Arduino, normalmente lo conectamos y tenemos un puerto serie que es un adaptador adaptado al USB y por ahí podéis hacer cosas, etcétera. Nosotros, el puerto serie en este caso era el Bluetooth. Pues vamos a ver si este dispositivo está conectado por puerto serie a otros dispositivos y por ahí le vamos a tirar el AVR. ¿Vale? Entonces, esta era un poco la fase de propagación. No tengo un vídeo ni tengo nada de esto. Esto lo probamos en nuestro laboratorio. Teníamos 2 Arduinos y un teléfono y entonces sí que veíamos cómo pues, automáticamente se iba propagando. Pero evidentemente esto no es una pieza de malware que diga, no, esto es que afecta el sistema operativo tal o el programa tal, porque es que no hay un programa. O sea, cuando tú te compras un Arduino tienes que ponerle tu programa. Entonces, nosotros lo que demostramos es que puedes hackear el Arduino y hacer lo que el Arduino normalmente le permite a un usuario, el atacante es capaz de hacerlo también. En este caso, utilizar un Linux. Y luego, bueno, pues como persistencia, pues lo de siempre. Ejecútame al inicio y abre puerto adicional por si acaso para salvar cortafuegos o lo que sea. ¿Dónde escenarios de aplicación? Bueno, pues por ejemplo hay un paper bastante curioso que es el enemigo está en casa, se llama, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero era un poco la idea y es que proponían un virus para el Nest, que es un termostato de Google, que decían, pues mira, hemos probado que si tú eres capaz de hacerle esto, luego cuando se baja la actualización, otro tipo de malware que había para Internet de las cosas y nosotros aquí proponemos lo mismo. Si tú tienes un Arduino en tu red local de casa y que tiene por lo que
que sea, un Bluetooth, pues por ejemplo, para que cuando llegas a casa subirlo o está conectado de alguna forma que el atacante pueda explotar, una vez que lo tenga está dentro de tu red, ¿vale? Pues bueno, pues esto es una red de casa, pero si alguien se atreve a meter un Arduino en su red corporativa, pues también podría ocurrir. Y luego también, por supuesto, redes de sensores. Hay proyectos, hay tutoriales y proyectos por ahí abiertos para que la gente se pueda hacer sus propias redes de sensores con Arduinos, pues para controlar, bueno, pues lo que cualquier red de sensor. Entonces, una vez que tienes una, te puedes propagar y, bueno, siempre asumimos que esto está conectado a Internet. Sí que es verdad que al final la conectividad a Internet es lo que utiliza Arduino como una de las cosas que utiliza para expandirse, pero ya digo que cualquier cosa que se haga con Arduino, controlar la temperatura, controlar la nevera, lo que sea, o controlar cuando el gato entra y cuando no, pues le puedo negar el acceso al gato, puedo que entre mi gato o lo que quiera. Eso ya es específico. Nosotros estuvimos intentando y nos bajamos proyectos, los implementamos, a ver si podemos decir, no, es que ya no es solo nuestra prueba de concepto, sino que además hemos hecho un ataque para este proyecto que hay aquí. Pero bueno, no lo encontramos, pero no hay que subestimar lo que un atacante con tiempo y ganas pueda hacer. Y bueno, por último, antes de las conclusiones, evidentemente en el mundo de la seguridad y también en el mundo de la investigación en seguridad, siempre por ética hay que proponer, oye, está este fallo de seguridad, está este problema, pero hay que seguir un poquito más. Hay que decir, bueno, ¿y cómo se podría solucionar esto? Entonces, básicamente lo que hicimos es cómo se solucionan los ataques de reutilización de código en arquitecturas así como x86 más conocidas y en ARM, que es lo que llamamos nosotros un hot topic, que ahora mismo muchas de las conferencias están aceptando muchos artículos relacionados con esto. ¿Cómo se hace? Pues hay básicamente dos vertientes. Voy a explicar primero la que no hemos utilizado, que es Control Flow Integrity, que es controlar la integridad del control de flujo. Es decir, al final un ROP, si alguien fuera capaz de ver, oye, esto, ¿por qué se está saltando así para acá, para allá? ¿Por qué se está ejecutando? ¿Por qué no se ejecutan más de 8 o 10 instrucciones nunca seguidas? ¿O por qué está de repente tirando de esta librería, luego de esta? Cuando tú puedes tener un control de cómo debería ser tu flujo del programa para precisamente cuando algo está saltando ahí, cuando se está intentando ejecutar algo que no debería ejecutarse, que no está permitido, es un poco controlar la integridad. Y estas técnicas son las que más se utilizan ahora, están muy en auge y además hay ya soporte hardware para hacer esto y es en x86 y en ARM y es una de las técnicas más prometedoras, pero consume bastantes recursos. Y cada vez que yo voy a ejecutar algo, cada vez que tiro un puntero a un sitio y voy a cambiar de lo que sea, tiene que saltar otra instrucción que me lo controla o una rutina que me lo controla, etcétera. Eso en AVR lo vimos bastante complicado, porque precisamente habéis visto antes, la flash tenía 32K, ¿vale? O sea que es bastante complicado. De la otra vertiente es lo que muchos conocéis como es ASLR. Esto se basa en ataques de reutilización de código, que el atacante sabe dónde está lo que quiere ejecutar. Yo sé dónde está la función run command, sé dónde están los gadgets que tengo que coger, entonces preparo mi exploit y le digo, ahora vas a ir aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Pero ¿qué ocurre si no lo sabe? O sea, la idea es, vamos a evitar que el atacante sepa dónde está esto. ¿Cómo? Pues cada vez vamos a cargar el código en una posición de memoria distinta. Entonces, esto, que es lo que hace ASLR, es una técnica que se implementa, que es cada vez que se carga una librería, se carga en una base, en una posición de memoria distinta. Pero el problema que tiene ASLR es que cuando tú cargas una librería entera, hay posibilidades de hacer lo que se llama memory address leakage, o sea, que es hacer fuga de información de saber dónde está una posición de memoria. Si el atacante es capaz de decir, vale, yo ya sé dónde está ejecutándose este puntero, dónde está ejecutándose esta instrucción dentro de esta librería, yo ya sé que eso, dentro de toda la librería, pues está en un determinado offset. Pues ya simplemente tengo que recalcular mi ROP, tengo que recalcular mi exploit en base a eso que he obtenido. Entonces, ya no te voy a dar un exploit con direcciones estáticas, sino que van a depender, lo primero que voy a hacer es sacar esta dirección de memoria y a partir de ahí ya sé dónde ha cargado el módulo entero y como se carga entero, pues imaginaos una librería kernel 32 de DLL, lo grande que puede ser, pues ahí tengo gadgets para aburrir y puedo hacer lo que quiera. Entonces hay ataques muy sofisticados y que son curiosos y yo los podéis probar, que se llama Just in Time, utilizan los compiladores en tiempo real, Just in Time Compiler, pues son Just in Time ROP Attacks, ¿vale? Que utilizan esto.
Dicho lo cual, pues bueno, hay otras contramedidas, esto es el juego del ratón y el gato. Nosotros en AVRAN tomamos esta idea, vamos a aleatorizar el espacio de memoria. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es algo similar a SLR, pero todavía con mayor granularidad. No vamos a coger, evidentemente aquí tampoco tenemos, es un único binario, pues ¿qué lo vas a mover? ¿Para arriba o para abajo? Tampoco se puede hacer mucho. Entonces, lo que hacemos es hacer una redistribución de todas las páginas. Como os he dicho, la memoria está paginada, entonces lo que se hace es redistribuirlo. Esto tenía unos retos técnicos de complejidad, ¿no? Que era, bueno, pues cada vez que tú mueves una página, todos los punteros que hay, pues porque si yo llamo una función que está aquí, cuando me lo están moviendo, pues esto cambia. Entonces, hay un paper, luego os voy a dejar el paper que publicamos sobre esto, os voy a dejar la referencia. Lo mismo, si queréis más detalles, porque ahora no puedo contarlo, es una charla de 20 minutos solo de cómo funcionaba esto, pero básicamente toda esta funcionalidad, aquí no tenemos un sistema operativo que carga los módulos cuando el usuario hace clic o lo que sea. Aquí, como he comentado, lo primero que se ejecuta es el bootloader, que es un loader, ¿vale?, en tiempo de inicio. Entonces, lo que hemos implementado, toda la máquina de realeatorización y toda la lógica está implementado en los 4Ks que tiene el bootloader. O sea, que era complejo hacer esto y, por lo tanto, yo en el artículo decimos, hemos utilizado la función ramp de C, no podemos meter aquí un merge twister o un generador de datos aleatorio muy complejo porque no nos cabe. Entonces, lo hicimos todo a nivel ligero, pero funciona. Que venga alguien ahora, que es cómo funciona esto, y diga, no, pues mira, he hecho este exploit, que se carga lo tuyo y propongo esto. Pues muy bien, así es como funciona la academia, ¿no? Pero hasta ahora creemos que es una solución que en coste-beneficio pues es buena. Y es solo software, no necesita hardware adicional ni nada. Está ahí el código fuente, entonces cualquiera se lo puede implementar. Entonces, bueno, tengo aquí esta figura, básicamente, esto trabaja directamente sobre el binario, ¿vale?, que es un formato del Intel X, ¿vale? Entonces hay un módulo de preprocesado, que eso se ejecuta antes en un ordenador o lo que sea, y lo que hace es tomar información sobre dónde están todos los punteros, dónde están las distintas funciones, porque eso es lo que luego va a necesitar para poder hacer los cambios. Entonces tiene un módulo de preprocesamiento que saca una serie de metadatos. Hay unos metadatos que pueden ser públicos, que el atacante nos da igual que los conozca, y otros que asumimos que no debe saber porque básicamente es dónde está cada una de las páginas. Evidentemente el programa tiene que saber dónde están las páginas. Si la página 1 antes estaba en la posición 0000 y ahora la muevo a otra, en algún momento, en algún sitio tengo que saber dónde está para luego volver a hacerlo y para poder realeatorizar todo. Y eso es lo que se llama los metadatos privados. Entonces todo esto se cifra con XOR, no me matéis, se protege con un XOR, ¿vale? Y la clave de XOR también se guarda por ahí y se va moviendo para que el atacante no tenga acceso. Entonces, el bootloader lo que hacemos es una especie de metamorfismo, o sea, se cifra a sí mismo, o sea, tiene una parte que no está cifrada, que lo que hace es descifrarse lo que es toda la máquina de la teorización, ejecuta, hace toda la aleatorización, luego se vuelve a cifrar a sí mismo y se guarda ahí. ¿Y esto por qué? Porque aunque sean 4K, si dejamos ese código sin cifrar, si lo dejamos libre, es código que el atacante podría utilizar y además es código que puede escribir en la memoria, porque hemos dicho, entonces eso hay que protegerlo. Entonces esa parte se protege con un pequeño XOR, con una clave, bueno, pues es para ponérselo un poco más complicado al atacante. Entonces, bueno, tengo al final de la presentación un montón de transparencia de cómo funciona, pero no me voy a poner a explicarlo, voy a estar por aquí luego y si no, pues en el paper tenéis más detalles de cómo funciona. Como conclusiones, bueno, pues que Arduino está muy bien, si los que lo utilicéis o os guste el cacharreo, pues está muy bien para aprender a hacer cosillas y todas estas cosas, pero hay que tener cuidado porque no tiene medidas de seguridad, que además no es que es un programa vulnerable que se pueda parchear, no es un fallo de la arquitectura en sí, porque evidentemente pues no se podían hacer más cosas. Entonces es importante, aunque no sea una contribución que vaya a cambiar el mundo, pero sí que decir, oye, pues mira, alguien se ha preocupado o alguien se debería preocupar y proponer alguna solución. Nosotros creemos que AVRAN pues permite, pues a la comunidad Arduino o lo que sea, pues meter esto, cada aleatorizado lo chequeamos y creo que tarda 1,5 segundos para las librerías. Hicimos un testeo entre 1,5 segundos y 1,8 de overhead, lo cual no es mucho, pues simplemente además eso solo ocurre cuando reseteas el dispositivo. Entonces, si suponemos que hay alguien que nos está intentando atacar el dispositivo y que está cacharreando con él y está todo el rato reseteándose, pues mira, por lo menos cada vez que se resetea, te lo cambio esto, te hago el trick y ya no puedes seguir.
¿vale? Por supuesto, algo que no aprendemos en la comunidad de seguridad, que es hay que parchear las cosas. No se puede tener desde 2014 hasta 2016 una distribución que tenga tantas vulnerabilidades. Pues si yo me compro un Arduino, evidentemente lo puedes hacer tú, pero es que hay mucha gente que estas cosas no, ¿vale? Lo que ocurre siempre, lo que decía, los commercial of the shelf. Y nada, aquí termino. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla, bien. Aquí os dejo los enlaces. Tenemos en Git, bueno, ya se ha quitado, tenemos en Git el código de Arduworm y tenemos más información sobre AWRun, me busquéis en Google o donde queráis. Muchas gracias.